se llama El fruto de la carne. Y el tema es los celos. Muchas veces pensamos que los celos están enfocadas solamente a la relación de pareja entre un hombre y una mujer, pero hoy vamos a ver el enfoque bíblico acerca de los celos. No solamente los celos se pueden referir a una relación de pareja, sino también se pueden presentar en el trabajo, se pueden presentar en la escuela, se pueden presentar en la propia familia, se pueden presentar con los vecinos, los celos. ¿Por qué? Porque los celos tienen una hermanita que es llamada la envidia y van juntitos, ¿sí? Uno con el otro. Entonces, hoy vamos a ver el fruto de la carne, los celos. ¿Sí? Tenemos Gálatas 5, del 19 al 20, la escritura dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos y celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Vamos a ver lo que son los celos. Ahora, para poder entender qué son los celos, tenemos que ver su origen etimológico del griego, porque esta parte de la escritura fue escrita en el idioma griego. Entonces, celos viene de la palabra sailos. Sailos. Y sailos significa celo, envidia, celos, tener el calor de los sentimientos a favor o en contra, ser celoso o celoso. Entonces, en este contexto, en el griego sí tienen una palabra para celos y una palabra para envidia. En el hebreo, en algunas ocasiones se traduce celos como envidia o envidia como celos, ¿sí? Ahora, tenemos que el celo, de acuerdo a su origen etimológico y a lo que les acabo de mencionar, es la actitud emotiva caracterizada por envidia, pasión y ardor hacia o contra una persona o cosa. ¿Qué es el celo? Envidia, pasión, ardor, enojo, estar en contra de alguien o de alguna cosa. Eso es el celo. Tenemos los celos, pueden tener dos vertientes. Pueden ser celos en sentido positivo o pueden ser celos en sentido negativo. ¿Sí? Ahora, tenemos que los celos pueden ser buenos de acuerdo a la escritura en el primer libro de Reyes 19 del 9 al 11. Vamos a ver el caso del profeta Elías. Dice la escritura, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Ven lo que sentía Elías? Sentía celo. ¿Cuáles eran las razones de sus celos? Porque el pueblo de Dios había dejado a Dios, le había dado la espalda, aunque Dios le había enviado mensajeros, profeta significa mensajero, estos no habían querido escuchar a los profetas que traían el mensaje de Dios y su palabra, y sin embargo se habían ido tras sus ídolos de las otras naciones, ¿sí? Y por eso se sentía así el profeta Elías. Otro es porque habían derribado los altares donde se adoraba a Dios y habían levantado altares para adorar a las imágenes que no eran Dios, ¿sí? Y si eso fuera poco, habían matado a todos sus mensajeros, a todos sus profetas. Y Elías estaba escondido porque era el último, bueno, era ya uno de los que quedaban que querían matar. Entonces, ¿qué sintió el profeta Elías? Celos, celos en el contexto de Dios, porque él amaba a Dios, servía a Dios, sabía quién era Dios y quería que el pueblo se volviera a Dios y el pueblo nada más no quería. Entonces, el sentimiento del profeta Elías era el calor de los sentimientos en contra de quién, del pueblo, porque había dejado a Dios. También se dice que Dios es fuerte y celoso.
¿sí? Que visita la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero el celo de Dios se refiere a que Él es un Dios celoso que no permite que su creación, que sus hijos le den adoración a otros dioses, sino a Él, ¿sí? Ahora, ¿cuándo los celos son malos? Bueno, cuando estorban las relaciones entre las personas y las dañan, cuando tienen de compañerita y de hermanita a la envidia. Vean lo que dice Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Qué es la envidia? Carcoma de los huesos, porque quiere tener, el que es envidioso o envidiosa, quiere tener lo que tiene la otra persona. No sé qué pueda tener la otra persona, a lo mejor una posición material, a lo mejor una posición intelectual, a lo mejor una posición de poder, a lo mejor liderazgo, a lo mejor carisma, a lo mejor gracia, a lo mejor facilidad de palabra, a lo mejor un buen trabajo, a lo mejor un bonito carro, a lo mejor una bonita casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y el envidioso quiere tener eso que tiene el otro. Y siente que lo merece y que el otro no. Siente que envidia. Vamos a ver cuándo es el celo malo. Por ejemplo, el caso de Abel y de Caín. La escritura en Génesis 4, del 4 al 8 dice, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Vean hasta dónde llegaba el celo, hasta dónde llegaba la envidia que tenía Abel Caín en contra de su hermano Abel, al grado de que lo mató. Y todo empezó porque los dos ofrecieron ofrenda a Dios, pero Abel lo ofreció de corazón. Caín no lo hizo, por eso no fue aceptada su ofrenda. Por eso mismo Dios le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. O sea, tú sabes con qué intención y de qué manera me ofreciste las cosas, que no fue de corazón. Pero si hicieras lo bueno, si lo hubieras hecho de corazón, no tendrías por qué andar así. Si haces lo malo, el pecado te acecha. O sea, si en tu corazón hay maldad, ¿qué hay? Pecado. Y ese pecado te está acechando para atraparte y destruirte. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo con el celo que sentía Caín y Abel. Y estos celos son dañinos. Vamos a ver cuál es el enfoque de los celos en el Antiguo Testamento. Se enfoca también a la relación de pareja. Dice, se hablaba de la ley de los celos en los casos en que la mujer había sido infiel, pero no había pruebas y el esposo sospechaba. Fíjense bien, en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, la Escritura nos habla de la ley de los celos. ¿Por qué surgió esta ley de los celos? Bueno, su contexto está, o su fundamento, o el antecedente, está en el adulterio. Acuérdense que ya hemos hablado del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿tiene su antecedente en qué? En el adulterio. Cuando el hombre o la mujer son infieles. La palabra de Dios dice en Levítico 20:10, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, se condenará a muerte tanto al adúltero como a la adúltera. En este contexto del Antiguo Testamento, si una persona era adúltera, hombre o mujer, la pena era la muerte, porque la Escritura dice que tenían que arrancar de raíz
ese problema que iba a traer después consecuencias muy tristes, ¿sí? Entonces, para que pudiera dársele muerte a la mujer adúltera o al hombre adúltero, tenía que haber 2 testigos legalmente, ¿sí? Vean lo que dice la escritura, Números 35:30. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Entonces, ¿qué tiene que ver esto del adulterio y este juicio de muerte y que debe de haber testigos de que la mujer o el hombre hayan sido adúlteros? Bueno, tiene que ver mucho, porque se podía llevar a juicio a un hombre, bueno, se podía llevar a un hombre y una mujer que estaban adulterando y llevarlos a muerte en presencia de 2 testigos, pero si no había testigos y no había prueba de su adulterio, entonces la podían llevar y la podían matar y podía hacerse un juicio injusto. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis y explicarles por qué esto era tan duro y tan estricto. La cultura en Medio Oriente, en ese momento de la historia que se escribieron estos versos de la escritura, fíjense, se practicaba un juicio que se llamaba el juicio de Ordalías. ¿En qué consistía este juicio? Bueno, consistía, o también se le conocía como juicio de una deidad. Este era un ritual. Cuando en los pueblos de Medio Oriente se sabía que un hombre o una mujer habían sido adúlteros, agarraban y hacían una prueba o un rito que se practicaba por medio del fuego y del agua. ¿En qué consistía esto? Bueno, por ejemplo, si una persona era ladrona, no nada más en el caso del adulterio, cualquier otro delito, si una persona era ladrona, entonces se le sometía a sujetar con sus manos un hierro candente, ardiente. Y si este hombre o mujer no se quemaba, es porque la deidad en que creían ellos le salvaba la vida. Y si una mujer era infiel, no la hacían que sujetara a un hierro candente, la arrojaban al río. Y si no se ahogaba, quiere decir que era inocente y que la divinidad en la que ella creía, el dios ídolo, lo había salvado. Ese era el juicio de Ordalías, en ese contexto de la escritura cuando se escribió la ley de los celos, ¿sí? Sin embargo, la escritura difiere de este juicio de Ordalías por lo siguiente. Veamos qué dice la escritura en Números 5:12. En la versión de la Biblia, Dios habla hoy. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente, puede darse el caso de que una mujer sea infiel a su marido y que tenga relaciones con otro hombre sin que su marido lo sepa, y que aunque ella cometa este acto que la hace impura, no haya pruebas de ellos y la cosa quede oculta por no haber sido ella sorprendida en el acto mismo. Porque el juicio de que tenía que morir el hombre y la mujer adúltera era cuando los sorprendían en el acto, entonces había los testigos y entonces morían, ¿sí? Pero si esta mujer era adúltera y lo mantenía en lo oculto y no había sido sorprendida en el acto, entonces empezaba en el esposo a haber sospechas, ¿sí? Pero no la podía acusar directamente porque no había pruebas. No podían matarla porque no había pruebas, porque ese era el juicio en ese momento, ¿sí? Vean, Proverbios 6:34 dice la escritura, porque los celos desatan la furia del esposo y éste no perdonará en el día de la venganza. Yo agregaría, no solamente los varones cuando son celosos hacen cosas arrebatadas, también las mujeres, ¿sí? Entonces, pero aquí la escritura nos marca el caso del varón. Cuando un hombre descubre a su esposa que le es infiel y máxime que la encuentra en el acto sexual, no va a perdonar. Lo más seguro que va a ser mínimo una golpiza y lo más seguro es que pueda suceder es que los mate a los dos. ¿Por qué? Porque en ese momento
va a estar acompañado no solamente del celo, sino de la furia. La furia es un enojo desmedido que lleva a destruir a la otra o al otro, ¿sí? Eso es lo que puede suceder. Para que eso no sucediera, dice, para evitar que el esposo celoso cometiera un asesinato o que una mujer fuera juzgada injustamente, la Biblia proveía la ley de los celos. En Números 5:14 la escritura dice, en ese caso, puede ser que el marido se ponga celoso por causa de su mujer. ¿Qué puede ser? Que a lo mejor ella es infiel y lo oculta, pero él empieza a sospechar que algo está pasando. Cuando empieza a sospechar, entonces entran los celos. Pero también puede darse el caso de que el marido se ponga celoso aun cuando su mujer sea ¿qué? Inocente, sin motivo. Y en esos casos, si enjuician a la mujer y la llevan a la muerte, sería injusto, ¿sí? Entonces, ¿qué procedía? Pues se presentaba a la mujer ante el sacerdote. Su marido la llevaba, la presentaba y se presentaba al mismo tiempo una ofrenda de harina de cebada por el pecado, ¿sí? Voy a leer esta parte de la escritura. En Número 5 del 14 al 15. En este caso, puede ser que el marido se ponga celoso por causa de su mujer. Puede ser que el marido se ponga celoso por causa de su mujer porque está sospechando. Pero también puede darse el caso de que el marido se ponga celoso aun cuando su mujer sea inocente. En ambos casos, el marido llevará a su mujer ante el sacerdote y presentará como ofrenda por ella 2 kilos de harina de cebada. Pero no derramará aceite ni incienso sobre la harina, pues es una ofrenda por causa de celos, una ofrenda para poner al descubierto un pecado. Entonces, aquí se llevaba a la mujer, no era como el juicio de Ordalías que la sometían a fuego o la sometían al agua. No, aquí se presentaba la ofrenda y se iba a determinar si era culpable o no, de la siguiente manera. El sacerdote procedía a mezclar agua con polvo del santuario. En este contexto de la Biblia, los sacerdotes construían un tabernáculo, que es lo mismo que es una tienda. Un tabernáculo o tienda donde ellos entraban, ofrecían sacrificio y adoración y expiación por los pecados del pueblo. Entonces, dice que agarraban agua y agarraban polvo que había ahí en el tabernáculo o en la tienda, ¿sí? Y hacían que la mujer tomara un juramento. Dice así, hacía jurar a la mujer diciendo que si no había tenido relaciones con otro hombre, al beber esas aguas amargas del polvo del santuario y el agua que mezclada, no le pasaría nada. Pero si ella había sido infiel y había tenido relaciones sexuales con otro hombre, entonces su vientre se iba a hinchar y su muslo iba a decaer. Me puse a investigar qué significaba eso de que su muslo iba a decaer, ¿sí? Porque había prácticas y también costumbres en aquel entonces. Entonces, se piensa, de acuerdo a los estudiosos y comentaristas, que esta mujer había tenido relaciones sexuales con otro hombre. Por lo tanto, pudo haber quedado embarazada. Y al quedar embarazada, cuando dice que su muslo iba a decaer, puede ser que se refería a que iba a abortar o a perder el bebé. ¿Sí? Y que su vientre se iba ¿a qué? A hinchar. Esa era la señal. Si la mujer juraba por Dios que era inocente y no lo era, esto le sucedía. Y entonces se enjuiciaba a esta mujer y entonces merecía la muerte. Pero en el caso de que no sucediera nada, entonces esta mujer era inocente y no se le juzgaba más. Regresaba con su esposo. ¿Sí? Mari. Esta ley sobre los celos pronunciaba que las mujeres, esta ley sobre los celos se dio para evitar de que se enjuiciara injustamente a alguien y se le diera muerte, si no había pruebas. Y si el hombre se ponía celoso porque sospechaba, porque aquí los celos significan sospecha, ¿sí?
Ahora, ¿para qué servía esta ley de Moisés en esa época? Para que las mujeres no fueran infieles y para que se cuidaran de no levantar sospechas, de no hacer cosas que propiciaran que su esposo sospechara, ¿sí? Que se cuidaran, que fueran fieles en su matrimonio, ¿sí? También esta ley evitaba que se juzgara, como les decía, que se juzgara a una mujer injustamente y se le diera muerte. Esta era la ley de Moisés. La mujer que creía en Dios también rectificaba que si una mujer era temerosa de Dios en el contexto bíblico de la ley mosaica y se atrevía a jurar con el sacerdote, es porque realmente ella era inocente y no tenía nada que temer, ¿sí? Y el pecado, para evitar que el pecado provocara amargura. Por eso estas aguas simbólicamente eran amargas, ¿sí? Al final, hermana Nayeli, comentamos, vi que alzó la mano. Hebreos 4:13, la escritura dice, nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas, ¿sí? Fíjense bien, la escritura aquí es contundente y tajante. Tanto el hombre o la mujer que pueden ser infieles a su esposo o a su esposa, pueden ocultarlo de los demás, pero no lo pueden ocultar de Dios, porque delante de Dios todas las cosas quedan ¿qué? Descubiertas. Y tarde o temprano se llega a saber. Y tarde o temprano hay las consecuencias, y las consecuencias son amargas y muy tristes, muy dolorosas, ¿sí? Ahora, vamos a ver, estos son los celos en el contexto de pareja en el Antiguo Testamento. Ahora los celos en el Nuevo Testamento. Aquí ya están acompañaditos de su hermanita la envidia, ¿sí? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Dice que es un fruto de la carne. En primera carta a los Corintios 3:3, la escritura dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿qué está diciendo aquí la escritura? Que la persona que es celosa anda en su carne, ¿sí? Y aparte anda en contiendas, anda en pleitos, anda en chismes, etcétera, etcétera, ¿sí? Primera de Corintios 3:3. Ahora, como les decía anteriormente, los celos están relacionados ¿con qué? Con la envidia, ¿sí? Tienen a su hermanita inseparable, la envidia. Vean lo que dice Santiago 4 del 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Qué dice aquí? ¿Ardéis de qué? De envidia, porque una pasión y un fruto de la carne es la envidia. Y vean cómo dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De la codicia, de la envidia. Viene, que también esto es traducido como celo. Celo dañino, celo maligno, celo diabólico, ¿sí? Ahora, en Santiago 3:16 el apóstol nos dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra ¿qué? Perversa. Fíjense, donde hay celos y contención, porque está el contexto de la envidia. ¿Qué hay? Perturbación y toda obra perversa. ¿Sí?
Entonces, los celos nos llevan a actos perversos, depravados y dañinos. ¿Por qué? Porque están acompañados de la envidia. Los celos van a afectar a la salud física. Fíjense lo que dice la Escritura en Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia y el celo, tener celos por lo que una persona ha logrado y que yo no he podido lograr, me va a carcomer el celo porque está acompañado de ¿qué? De la envidia. No voy a poder vivir en paz porque estoy deseando lo que tiene el otro. Y al desearlo no vivo en paz ni dejo vivir al otro en paz. Y entonces se carcomen ¿qué? Mis huesos. ¿Sí? Los celos no hacen caso de razones. Los celos son imprudentes, son necios y no aceptan explicaciones ni medidas preventivas. Vean lo que dice la Escritura en Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién se puede sostener delante de un envidioso? Cruel es la ira e impetuoso el furor, porque la ira y el furor te lleva a cometer algo y ya sacas tu coraje y pasa. Pero la envidia no se le pasa al envidioso. Sigue y le carcome, siempre está sintiendo envidia, siempre está sintiendo celo de lo que hace el otro, siempre está pendiente a ver qué va a hacer, por qué le va bien, ¿sí? Y no solamente está pendiente de lo que hace el otro, sino está buscando cómo afectarlo, cómo dañarlo. Por eso la Escritura dice, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Esto es grave. Los celos también provocan rivalidades. Vean lo que dice la Escritura en Gálatas 5:26 en la versión hispanoamericana. No busquemos vanaglorias, ensarzándonos en rivalidades y envidiándonos unos a otros. Fíjense que parte de los celos es la rivalidad, ¿sí? Es la competencia. No compites porque tú quieres ser mejor en tu trabajo, porque tú quieres ser mejor en tu familia, porque tú quieres ser mejor en la escuela. Compites porque quieres ser mejor el otro que tú no quieres. O el otro, tú no quieres que él sea mejor que tú. Y siente celos, siente envidias y empieza la competencia. Ah, se compró un vestido de oro, pues yo me compro de oro con diamantes. Y empieza ¿qué? La competencia. Ah, ¿se pintó el cabello de rubio? Pues yo me lo pinto de rubio con rojo, porque se ve mejor y me hago chino. Y empieza ¿qué? La competencia. ¿Sí? Ah, le fue bien en el examen. No, pero para el otro, yo lo voy a rebasar. Y empieza la competencia. Pero ya no es una competencia sana, es porque ya quieres dejar al otro y aplastar al otro. ¿Sí? Entonces, los celos provocan rivalidades entre las personas. Eclesiastés 4:4 dice, yo he visto que toda fatiga y éxito en el trabajo provocan la envidia entre compañeros. También esto es ilusión y vano afán. Es la misma versión hispanoamericana que estoy utilizando de la Biblia. Entonces, ¿qué provoca? Dice, el éxito en el trabajo. ¿Cuántas veces una persona con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, empieza a subir, empieza a escalar un puesto, pero por ahí hay alguien envidioso y envidiosa que trata de ponerle el pie, que mete cizaña para que el puesto que logró le sea quitado? Eso es parte de ¿qué? De los celos que van acompañados de la envidia. Ahora, en el caso de los celos en el matrimonio, provoca muchas tragedias. Por eso estaba la ley de los celos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Proverbios 6, del 32 al 35, la Escritura dice, el adúltero es insensato
o sea, es falto de entendimiento. Actuando así, arruina su vida. Tendrá que soportar palos e insultos y no podrá borrar su infamia, porque los celos enfurecen al marido y su venganza será implacable. No admitirá compensaciones, no se calmará aunque multipliques los regalos. Entonces, el adúltero o la adúltera, ¿qué son? Insensatos, porque cuando los cachan en el acto, mínimo, les decía yo, se va a llevar sus golpizas, sus insultos, y no los van a bajar de personas no confiables, ¿sí? Y el marido no se va a aplacar, va a querer vengarse, más en el acto, porque les digo, entra la furia y la ira a niveles que no se pueden ya controlar. Cuando un hombre está celoso y enojado, esto ya puede provocar la muerte, ¿sí? Y aunque tú le digas, pero cálmate, que no es como las cosas, más se va a enojar, ¿sí? Y si tú le dices en este momento, no importa que tu esposa te haya engañado, te traigo un coche de regalo, no le va a importar el coche, va a querer matar al otro, ¿sí? Ahora, aquí tenemos un ejemplo real de celos. Agentes de la PNC detuvieron a Tomás Tol, de 59 años, sindicado por vecinos de asesinar a machetazos a su conviviente Aura Fernández. Que lo voy a bajar un poquito, está muy fuerte. De 42. Según testigos, ellos vieron cómo ingresó a su vivienda ubicada en la zona 3 de Chimaltenango y le dio muerte. Su justificación es que lo hizo por celos. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted está acá? Sucedió, encontré a la mujer con su casero. Ajá, Encontré, ya está adentro. ajá. Ella no me deja entrar a mí. Ajá. Es mi mujer a mí. Entonces el casero que está adentro, a mí me enojó de ese. Ajá. Entonces ahí sí que yo lo maté. ¿A quién? Sí, a la de mi esposa. ¿La mató? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su esposa? Ahora, una Ya. sí. ¿Por qué la mató? Con machete. Machete. Con machete. Yo no tengo algo, quiero ver si te tengo algo, no tengo nada. Con machete. ¿Cuántos machetazos le dio? Son unos 4, cabrón. ¿Cuántos machetazos? Sí, como 4. ¿Dónde le dio los machetazos? Ah. ¿En dónde se los dio? En la cabeza. En la cabeza. Pero discutieron antes, ¿ves? Me discutí porque ya antes discutí conmigo. Entonces ya me discutí cuando yo llegué sobre él, sí que empezaba a echar y de morir, nada que... ¿Y su casero estaba ahí con él? No estaba. Pero yo cuando llegué y llamé como de las 9, 10 de la mañana, él me está contestando. El casero me está contestando. Él no me está contestando. El celular yo le compré a ella y para que haya use del casero. ¿Cómo es el... ¿Usted conoce el casero? Conozco un poquito, pero es que solo me llamó aquel día, o le llamó, se llama José. José se llama. Bomberos voluntarios que llegaron a auxiliar a la mujer la trasladaron en estado agónico al Hospital Nacional, en donde falleció. Agentes policiales que llegaron al lugar detuvieron a pocos metros a Tomás Tol, quien todavía llevaba el machete en la mano y no se opuso a la detención. Agentes de la Entonces, ven, acabamos de leer la escritura, el hombre celoso no va a permitir, no va a recibir, no va a dar concesiones. Este fue un hombre celoso, dice que su esposa lo engañaba con el casero y él llegó y la mató porque le habló al celular y ella no contestó. Entonces él agarró el machete y le dio 4 machetazos en la cabeza. La llevaron semiviva al hospital, pero perdió la vida. ¿Qué llevó a este hombre a matar a su esposa? La sospecha, es decir, los celos de que andaba con él casero. Entonces, los celos traen tristeza y amargura y son fruto de la carne. Sin embargo, el amor es lo contrario de los celos y de la envidia. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 13, 4 y 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces,
Si este hombre, entre este hombre y esta mujer hubiera habido un amor de este tipo, no hubieran hecho, este hombre no lo hubiera asesinado, ni ella hubiera actuado infielmente, porque no estaban buscando lo suyo, estaban buscando amar y servir a Dios. No se hubiera él tanto enojado y se hubiera enfurecido al llegar a matar por celos. No hubiera guardado rencor a su esposa para asesinarla. Por eso, el amor es lo contrario de los celos y es lo contrario de la envidia. Dice, el amor no tiene envidia, se alegra por el triunfo del otro. No anda buscando cómo dañarlo o cómo dañarla, no le tiene celo, no le tiene envidia. ¿Por qué? Porque está el amor de Dios en esa persona, ¿sí? El fruto de que debe de haber en lugar de los celos no es otro fruto que el amor. El amor es el que debe de sustituir a los celos cuando hay en pareja, a los celos cuando se traducen como envidia, que sientes celo por un compañero del trabajo, sientes celo por la prosperidad de tu familia, sientes celo por la prosperidad de tu vecino, sientes celo porque le va mejor a tu compañero en la escuela que a ti. Si le va mejor a él, pues ponte más a estudiar tú. Si le va mejor a tu compañero de trabajo que a ti, pues da gracias a Dios que le va bien y tú sé lo mejor en tu trabajo porque Dios te va a recompensar. Si le va bien a tu familiar, está prosperando, no le tengas celo, no compitas, dale gracias a Dios, porque si ellos están bien, tú vas a estar bien. Amén. Y este es el tema del día de hoy. El fruto que debemos de tener en lugar de los celos es el amor. Amén. Debemos de dejar los celos. Los celos tienen un contexto amplio, como pudimos ver, no nada más en pareja, sino también los celos, cuando están acompañados de la envidia, pueden ser destructivos para la otra persona. Y los celos es un fruto de la carne y no es un fruto del espíritu. ¿Qué debemos de buscar entonces? Dejar los celos y buscar el amor de Dios. El amor de Dios no tiene envidia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque es el amor de Dios. Es el mismo amor que está en tu persona, es el mismo amor que se manifiesta en ti y entonces hay una transformación, porque solamente el que puede cambiar al hombre es Dios. Solamente el que le puede quitar los celos a una mujer o a un hombre, ¿quién va a ser? Dios. Amén. A través de su espíritu y a través de que lo conozcamos. No hay otra manera. Voy a finalizar